En este segundo módulo vamos a enfocarnos específicamente en el proceso de evaluación y diagnóstico del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en adultos. En el módulo anterior trabajamos el marco conceptual y del neurodesarrollo. Ahora, el objetivo es traducir ese marco a la práctica clínica, cómo evaluar, qué instrumentos utilizar y cómo tomar decisiones diagnósticas responsables. Es importante aclarar desde el inicio que el diagnóstico del TDAH en adultos no se basa en una sola prueba, ni en una puntuación aislada. Se trata de un proceso clínico que integra tanto información de múltiples fuentes como lo que es el historial. A lo largo de este módulo vamos a diferenciar claramente entre lo que es el screening, evaluación clínica y diagnóstico. ¿Por qué confundir estos niveles? Es una fuente de las fuentes, ¿verdad?, más frecuentes de error en la práctica. Los objetivos de este módulo son muy concretos y están directamente relacionados con la práctica clínica. Primero, vamos a diferenciar claramente qué es un screening, qué es una evaluación clínica y qué implica realizar un diagnóstico de TDAH en adultos. Segundo, vamos a conocer los instrumentos de screening más utilizados en la evaluación del TDAH adulto, entendiendo qué miden, qué no miden y cómo deben administrarse. Tercero, trabajaremos cómo integrar los resultados de esta prueba y usando también el juicio clínico, evitando interpretaciones automáticas o simplistas. Finalmente, vamos a identificar los límites y riesgos del proceso diagnóstico, especialmente el sobrediagnóstico o el subdiagnóstico en adultos. Estos objetivos buscan que puedas evaluar con mayor seguridad y criterio clínico, no simplemente aplicar instrumentos. Antes de hablar de instrumentos específicos, es fundamental establecer algunos principios clínicos básicos para la evaluación del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en adultos. En primer lugar, evaluar TDAH es un proceso, no un evento puntual. No se resuelve en una sola sesión ni con una sola prueba. En segundo, requiere múltiples fuentes de información que incluyen lo que es la entrevista clínica, autoinformes, historia evolutiva y, cuando es posible, información de terceros. Un tercer principio clave es el enfoque longitudinal. El TDAH no se evalúa solo en un presente. Es necesario explorar cómo han estado estas dificultades a lo largo de la vida. Finalmente, ningún instrumento sustituye el juicio clínico. Las pruebas son herramientas que orientan, pero la decisión diagnóstica es siempre clínica. Screening versus diagnóstico. Uno de los errores más comunes en la evaluación del TDAH en adultos es confundir screening con diagnóstico. Los instrumentos de screening están diseñados para identificar la probabilidad de que una persona presente síntomas compatibles con TDAH. No están diseñados para confirmar un diagnóstico. Un resultado positivo en un screening indica que vale la pena profundizar la evaluación, no que el diagnóstico esté hecho. Cuando se utilizan de forma aislada, los screening pueden llevar tanto al sobrediagnóstico como al subdiagnóstico. Por eso, es fundamental entenderlos como una primera puerta de entrada y no como el final del proceso. Aquí entramos a herramientas, entrevista, escalas y pruebas. Primero, entrevista clínica idealmente estructurada o semiestructurada. La entrevista es el eje porque integra historia del desarrollo,
funcionamiento actual y comorbilidades, así como diferencial. Segundo, tenemos escalas y cuestionarios. Estas son útiles para cuantificar y comparar, pero no hacen diagnósticos por sí solas. Tercero, uso ético de las pruebas. Las pruebas neuropsicológicas pueden aportar información sobre funciones ejecutivas, atención, memoria de trabajo, pero igual tampoco sustituye lo que es el criterio diagnóstico. La regla práctica es: las herramientas apoyan el juicio clínico, no lo reemplazan. Y eso nos lleva al paso final, que viene siendo la integración. El instrumento de screening más utilizado a nivel internacional para el TDAH en adultos es el Adult ADHD Self-Report Scale, conocido como ASRS. Se trata de un cuestionario de autoinforme que puede administrarse de forma rápida y sencilla. La versión más utilizada como screening inicial es la parte A, que consta de 6 ítems. Estos ítems exploran dificultades en atención, organización, manejo del tiempo e impulsividad, basándose en criterios diagnósticos actuales. El ASRS es especialmente útil como primer filtro, tanto en contextos clínicos como de investigación. Sin embargo, es importante recordar que un puntuaje elevado en el ASRS no equivale a un diagnóstico, sino a una mayor probabilidad clínica que debe explorarse en profundidad. Como les digo, ¿verdad? Todas estas pruebas nos van a llevar a tener mayor entendimiento y a ver hacia dónde apunta, igual no son definitivas. El ASRS puede administrarse en aproximadamente 3 a 5 minutos, ya sea en formato papel o digital, así que estamos hablando de una prueba que es bastante corta. Es un instrumento autoadministrado, lo que facilita su uso en distintos contextos clínicos, tanto en evaluaciones presenciales como virtuales, así que también tenemos que es bastante versátil. Una de sus principales fortalezas es su alta sensibilidad, es decir, su capacidad para identificar a personas que probablemente presentan síntomas compatibles con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué significa esto en la práctica clínica? Pues el ASRS es útil como herramienta de tamizaje inicial, especialmente para decidir si es necesario profundizar la evaluación. Sin embargo, por esta misma alta sensibilidad implica que el instrumento puede generar falsos positivos, sobre todo en personas con ansiedad, con depresión, con altos niveles de estrés o dificultades situacionales, que sabemos que también afectan lo que es la atención y la organización. Entonces hay que tomarlo con pinzas, porque el tener un puntaje alto no confirma necesariamente un diagnóstico de TDAH. Esto lo que indica más bien es que hay una presencia de síntomas y que requieren que los exploremos con mayor profundidad. Entonces, la interpretación clínica del ASRS debe considerar, entre otros elementos, la persistencia de los síntomas a lo largo del tiempo. No estamos hablando solamente de que hay unas dificultades de atención y concentración en estos momentos, sino que esto se ha visto desde tal vez la infancia, la adolescencia y todo el ciclo de vida. Su impacto funcional también es importante, porque como hablábamos, a lo mejor se ha visto en estas dificultades y antes no eran significativas o antes tal vez no impedían mi funcionamiento por las mismas demandas, pero no significa que no estaba ahí. Otro aspecto es también la historia del paciente. En todo esto, ¿verdad? Hay que tomarse en consideración bajo lo que es el contexto del desarrollo. En este sentido, el ASRS
no responde por sí solo a la pregunta diagnóstica, sino que orienta el proceso clínico y ayuda a formular hipótesis que luego deben de ser contrastadas mediante lo que es la entrevista clínica y otras fuentes de información. Así que los resultados de esta prueba siempre deben de interpretarse dentro del contexto clínico completo. Un segundo instrumento muy utilizado en la evaluación del TDAH en adultos es el WURS 25, que corresponde a la Wender-Utah Rating Scale en su versión abreviada. A diferencia de lo que es el ASRS, que evalúa síntomas actuales, el WURS 25 se centra en la presencia de síntomas durante la infancia. Aquí vamos en retrospectiva. Esto es a partir del recuerdo propio del paciente. Este instrumento resulta especialmente útil porque uno de los criterios fundamentales para el diagnóstico del TDAH es el inicio temprano de los síntomas. El WURS 25 no busca reconstruir la infancia con exactitud histórica, porque sabemos que sería imposible, pero sí identificar patrones consistentes en cuanto a lo que es las dificultades atencionales, de conducta y emocionales también desde edades tempranas. Por eso, suele utilizarse como un complemento del ASRS cuando existe sospecha clínica de TDAH en adultos. Lo que vienen siendo las debilidades o limitaciones del uno complementan el otro. Igual, ¿verdad? Las fortalezas del uno complementan al otro instrumento. Así que ambos en conjunto son una buena estrategia para tener en mayor perspectiva lo que es tanto la historia como la presentación clínica actual. El WURS o el WURS 25 se administra en aproximadamente 5 a 10 minutos y también es un instrumento de autoinforme. Este tal vez un poco más largo, pero tiene la ventaja de que la persona lo realiza por su cuenta. Eso también es conveniente, es importante tener en cuenta que se basa en memoria retrospectiva, lo cual tiene ciertas limitaciones. Tenemos que tomar eso en cuenta. Factores como el estado emocional actual, experiencias de trauma o una visión negativa de la propia historia pueden influir en las respuestas. Sabemos que la memoria la reconstruimos, no es exacta, entonces el estado actual sí tiene un impacto en cómo recordamos y qué recordamos. Por esta razón, una puntuación elevada en el WURS 25 no confirma por sí sola la presencia del TDAH en la infancia, pero sí refuerza la hipótesis clínica, nos da más información cuando se integra con otros datos. El valor de este instrumento no está en la puntuación aislada, es el mismo caso que vimos anteriormente, sino en cómo se articula con la entrevista clínica y otros indicadores. Otro instrumento ampliamente utilizado en la evaluación del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en adultos es el Conners Adult Rating Scale, conocido como CARS. Este instrumento ofrece versiones de autoinforme y también versiones para informantes, como podrían ser las parejas, familiares cercanos también, o tutores. El CARS permite evaluar no solo la presencia de síntomas, sino también su impacto en el funcionamiento diario, lo cual resulta especialmente relevante en la población adulta. Una de sus fortalezas es que permite comparar distintas perspectivas sobre el funcionamiento del paciente. Así que no solamente tenemos la perspectiva del paciente mismo, sino de las personas que lo ven. Y esto puede enriquecer considerablemente la evaluación clínica. Las discrepancias entre lo que reporta el paciente y lo que reporta un informante suelen también ser clínicamente informativas. Igualmente, cuando tenemos que hay unas consistencias o una coordinación en cuanto a lo que se percibe y lo que se reporta,
También nos da una mayor integración de los datos y un sostén también en el diagnóstico. Así que de ambas partes podemos ver que puede ser muy ventajoso el tener la opinión del paciente junto a la del informante. El CARS suele utilizarse cuando ya existe una sospecha clínica más establecida del TDAH. No es necesariamente un instrumento de primera línea, sino una herramienta para profundizar la evaluación. Por ejemplo, se podría administrar tal vez el ASRS y luego, si vemos que hay unos síntomas, podemos utilizar esta prueba del CARS para ver el impacto funcional y también ver cuál es el informe de otras personas. Comparar las respuestas del paciente con la del informante puede revelar áreas de dificultad que el mismo paciente minimiza o por el contrario sobreestima. No necesariamente porque hay una diferencia implica que no es sustentable, es que a lo mejor lo que el otro ve yo no lo estoy notando porque lo normalizo y se ve desde afuera como un problema y a veces al revés. A veces, como sabemos lo que es el enmascaramiento, otras personas no se dan cuenta, lo que ven es que somos responsables y eso no significa que no estamos teniendo estas dificultades, que tal vez no sean tan evidentes de forma externa. Así que como todos los instrumentos que estamos revisando, el CARS no debe utilizarse como el único criterio diagnóstico, sino como parte de un proceso más amplio. Su valor principal está en la construcción de un perfil clínico individualizado. Además de los instrumentos de screening y de los cuestionarios, existen también entrevistas clínicas estructuradas diseñadas específicamente para el diagnóstico del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en adultos. Una de las más utilizadas es la DIVA-5, una entrevista semi-estructurada basada en los criterios diagnósticos del mismo DSM-5. La DIVA-5 explora de forma sistemática tanto los síntomas actuales como los síntomas en la infancia. Va, por un lado, preguntando, ¿esto se presenta ahora o esto se llegó a presentar? Así como su impacto en distintas áreas del funcionamiento. A diferencia de los screenings, la DIVA-5 forma parte del proceso diagnóstico, no solo para auscultar. Su uso requiere un entrenamiento clínico y también tiempo suficiente para una evaluación cuidadosa, porque vemos que es mucho más extenso. Así que ya tenemos una sospecha, ya tal vez vemos unos síntomas que coinciden y utilizamos esta entrevista estructurada para ir más allá y con esto llegar a un diagnóstico.